Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar, según nuestro cronograma de capacitación, el tema de condiciones de seguridad. Este tema de condiciones de seguridad eh, tiene su particularidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en condiciones o factores de riesgos, en condiciones de seguridad, se subdivide, ¿cierto? Digamos que en algún momento hablamos de biológico, hablamos de biomecánico, hablamos de riesgos físicos, ¿cierto? Entonces, puntualmente ese riesgo en condiciones de seguridad se desglosa un poquito más, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos por acá. Momento. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? ¿Estoy compartiendo? No, señor, no se ve. ¿Aún no? No, Listo. no. No hay problema. Vamos por acá. A ver qué está ocurriendo. Listo. Creo que ya. ¿Me confirman, No, por favor? señor. Ahora sí, Ah, ya, ingeniero. ya. Listo. Bueno, entonces, hablando de condiciones de seguridad, debemos tener en cuenta, digamos que varias cositas, ¿cierto? Entonces, recordemos, abarca más temas porque si no, nuestra matriz de riesgos quedaría supremamente grande, ¿cierto? Cuando en la GTC 45, recordemos que esa es la norma técnica colombiana que nos dice a nosotros de qué manera pues la debemos montar, ¿cierto? Y, diseñar, ejecutar, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, venga, en condiciones de seguridad usted tiene que abarcar más temas, ¿cierto? En cuanto a la seguridad en general de mi establecimiento o en seguridad general de mi actividad económica, ¿cierto? Porque hay personas o hay actividades económicas que no solamente tienen una tema físico como tal, ¿cierto? O locativo, digámoslo mejor por ese lado, sino que también tienen personas en calle o tienen varias, digamos que locaciones, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta todo ello, ¿vale? O hay personas que viajan, entonces eso es lo que también tenemos que tener en cuenta y abarcarlo dentro de este riesgo. En cuanto a ello, si les sigo yo comentando esto a ustedes, ¿ustedes qué se imaginan o qué contemplaría el riesgo de condiciones de seguridad? ¿Qué les suena a ustedes eso? Las condiciones de seguridad son los elementos en el entorno de trabajo y el funcionamiento que representa un peligro, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, sobre eso, pues también las prácticas para prevenir los accidentes, cómo responder ante las emergencias, la Ok, normativa que tenemos, para así, exacto. pues, siempre estar buscando proteger la salud y la integridad y promover pues, la cultura de prevención dentro del establecimiento y fuera de él, así como su merced dice, porque hay personas que también están fuera de ellos. Exacto. Entonces, miren que, digamos que condiciones de seguridad abarca varias cositas, ¿no? ¿Qué otra cosa, aparte de lo que nos está diciendo Eli, ¿cierto? Podemos tener en cuenta en condiciones de seguridad. ¿Qué otra cosita por ahí? De pronto los peligros que se ven a diario en nuestros establecimientos o por las mismas calles por donde vamos, ¿Sí? el entorno en que estamos viviendo actualmente. También hay muchos peligros y muchos riesgos cuando nos desplazamos a nuestro trabajo o a nuestras casas. Sería eso también en general, ¿no? Claro, claro que sí, don Luis Alfonso. Así viene, digamos que abarcando mucho más. Entonces, si ven que el tema de condiciones de seguridad, listo, arranca o lo podemos, de esa manera lo podemos generar desde mi parte locativa o desde mi sitio de trabajo hacia afuera, ¿cierto? Entonces estamos hablando que este factor de riesgo de condiciones de seguridad empieza a abarcar mucho más, ¿cierto, don Hernando? Cuéntenos. Un ejemplo es las personas que trabajan con PPL en cárceles, personas privadas de la libertad. Por Por ejemplo, decir que también. un regente de farmacia, en el caso de nosotros, dentro de las instalaciones de la picota, manejando las droguerías de la picota. Eso es un riesgo, digamos que es un
Es un riesgo interno-externo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que de una u otra manera nosotros estamos generando, digamos que seguridad en mi entorno, pero ahí sí, como dice Luis Alfonso y como dice Hernando, estamos hablando de que mi entorno o mi factor externo me puede llegar también a afectar. Entonces, en condiciones de seguridad, estamos hablando que efectivamente debemos no solamente mirar hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Listo? Abarca muchas cosas. Entonces, estamos hablando de factor público, ¿cierto? También por ahí están ustedes hablando de ello. Entonces, miremos qué nos dice acá la teoría sobre lo que son las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad se refieren a los elementos, ¿cierto?, del entorno de trabajo. Perfecto. Como maquinaria, herramienta, instalaciones, que en este caso para ustedes es lo que más afecta el tema de instalaciones y equipos. ¿Listo? Que pueden causar lesiones o daños a la salud del trabajador si está en mal estado, no son adecuados o no se utilizan correctamente. Esto digamos que es a nivel general. ¿Listo? Hay que entender otra cosa acá en condiciones de seguridad y es que si bien nosotros empezamos a cuidarnos nosotros mismos en el caso que trabajemos solitos, y otra cosa es cuidar obviamente a nuestros compañeros de trabajo o subalternos, ¿cierto? Pero también debemos tener en cuenta esos factores externos, es decir, con proveedores contratistas y clientes. Yo debo también entender o empezar a dimensionar los riesgos que este tipo de partes interesadas que llaman me pueden llegar a afectar. ¿Listo? Recordemos que todo esto es en prevención de salud, ¿listo? De accidentes y de enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Acá precisamente estamos hablando de maquinarias, instalaciones, herramientas, equipos y temas públicos, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, arrancamos con el primero, digamos que esa subdivisión o de lo que abarca las condiciones de seguridad, y es el tema mecánico. ¿Ese tema mecánico a qué se referirá? ¿Qué les suena a ustedes de tema mecánico? ¿Cómo así mecánico? ¿Por qué mecánico? ¿Nos aplica o no nos aplica? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos de riesgo mecánico? Buenos días, ingeniero. A la fuerza que podamos hacer levantando las cajas, moviendo las vitrinas. Pienso yo que es eso. ¿Ok? ¿O será más de pronto El eso de congelador, riesgo biomecánico? las Biomecánico. rejas, ¿Recuerdan? Biomecánico y este es mecánico. Lo que acabaste de decir es el tema de riesgo, digamos que de manipulación de carga, ¿cierto? Y a veces sí, de pronto nos confundimos con ello. Por ejemplo, acá nos dice Mirna, movimiento repetitivo, ¿cierto? Eso es biomecánico, biomecánico, ¿listo? Solamente la palabrita mecánico, ¿qué se referirá? El peligro que origina alguna acción de los elementos o máquinas que nosotros podemos manejar. Puede, Por ejemplo, nos podemos estamos hablando de cortar los maquinarias, golpes, los equipos. aplastamientos. Exacto. Entonces ya cuando esas máquinas o esos equipos yo las tengo que manipular, ya hay dos riesgos. El mecánico exclusivamente de la máquina como tal y el biomecánico que es la forma de yo manipularla. Entonces ahí, ahí unimos ese tema. Lo que nos decía Mirna, lo que nos decía la compañera, que el tema de manipulación, ¿cierto? Entonces por eso es que todo esto está unido. ¿Sí? Todo esto infiere en uno en el otro, porque recuerden que la seguridad en el trabajo va enfocado a la prevención de hacia la persona, ¿cierto? No es a un proceso como, por ejemplo, en tema de calidad, ¿cierto? O a un tema ambiental como el tema de la ISO 14000, ¿cierto? No, el tema de seguridad en el trabajo siempre viene enfocado al hombre, a la persona, al humano. Entonces, claro, cuando hablamos de mecánico, estamos hablando de elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos. Eso es lo que me dice a mí la GTC 45. ¿Qué es? El riesgo mecánico es aquel peligro originado por la acción de elementos de máquina. Por eso les preguntaba yo a ustedes, ¿será que nosotros desde mi actividad económica yo tengo el riesgo mecánico? ¿Será que sí? ¿Será que yo tengo una máquina? ¿Será que yo tengo herramientas o debo utilizarlas?
¿cierto? Sí, claro, tijeras, bisturí, Pues, los mismos muebles. exactamente, entonces ya hablando de herramientas, pueden ser las herramientas como tal mecánicas o las herramientas como tal manuales, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a identificar eso, que es que a veces me dicen, venga, es que usted me va a enseñar a manejar a mí una tijera, me va a enseñar a manejar a mí un bisturí. A veces lo tenemos como tan por sentado ahí sí, lo doy por sentado que yo lo sé manejar, pero a veces dicen, venga, yo en el caso del bisturí, yo como, o si ustedes han visto las hojas de bisturí, ellas vienen con una ranurita, ¿cierto? Vienen como si fuera por partes, ¿cierto? Yo como parto o desprendo ese pedacito de hoja de bisturí. ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces, de una u otra manera, el bisturí tiene su forma de utilizar, ¿cierto? ¿Cómo lo manipulo y yo cómo le hago el mantenimiento a esa herramienta manual? ¿Cierto? Entonces, yo tengo que empezar a identificar eso. Ah, bueno, yo tengo acá, como nos decía Hernando, yo tengo bisturí y tijeras. Hay instructivos de utilizarlas. ¿Listo? Hay instructivos de cuidarlos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de unas tijeras, si se caen al piso, pues hay veces que o se despuntan, se doblan y no vuelven a cortar, ¿cierto? Y aún así yo las voy a utilizar. Ah, venga, espere porque aquí ya estamos hablando de que no es, digamos que falla del aparato como tal, sino ya es un acto inseguro yo utilizar ese tipo de cosas. Entonces, riesgo mecánico, sí, claro, lo podemos llegar a tener, porque según lo que me dicen aquí es maquinarias y herramientas. No quiere decir que para yo cumplir con el riesgo mecánico tengo que cumplir con todo herramientas, máquinas, equipos, y uno piensa en eso por allá en el equipo de soldadura, por allá en un taladro, por allá, bueno, en una cizalla. Entonces, no, pues yo no tengo eso. Pero a veces tenemos herramientas manuales pequeñas, ¿cierto? Por ejemplo, los atornilladores o destornilladores, como se conozcan, ¿sí? Las pinzas, los alicates. Sí, a veces nosotros tenemos nuestra herramienta y debemos verificar que eso esté en buen funcionamiento, porque a veces esos mismos herramientas nos hacen accidentar, independientemente que sea una actividad o no de nuestra actividad económica. ¿Listo? Entonces, listo, ya aquí ya empezamos a identificar, bueno, mecánico sí lo tengo, y empecemos a controlarlo. ¿Hace cuánto tengo las tijeras? ¿Están afiladas? ¿No están afiladas? ¿Hace cuánto tengo el destornillador o el atornillador? ¿O hace cuánto tengo el alicate? ¿Cierto? Entonces yo he visto alicates que son supremamente duros y pues no debería ser, ¿cierto? Una pinza, según, obviamente, si ustedes lo utilizan o no lo utilizan. Listo, a veces lo utilizamos porque pues llegó el producto y pues yo necesito un bisturí para poder abrir la caja, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces sí lo tenemos en el caso, digamos que de algunas personas. No sé si todos tengan un bisturí, unas tijeras en el establecimiento. O quien no tiene, mejor dicho. El que no tenga, coloque un like. Y creo que todos tenemos tijeras y Herramientas. herramientas ahí para lo necesario, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vemos esto, es que, venga, sí tenemos riesgo mecánico. Este de arriba le vale 65, mamita. ¿Listo? Eso. Camina de 3. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vale, entonces riesgo mecánico lo tenemos, entonces ¿qué tenemos que hacer en este caso? Mantenimiento. Mantenimiento, estar pendiente de las herramientas. ¿Por qué? Porque es que a veces nos golpean o nos cortan, ¿cierto? Acá nos dicen proyecciones y aplastamiento. Y no, pues eso hasta de pronto no, ¿cierto? Pero mi herramienta para yo ejecutar alguna actividad, por ejemplo, abrir la caja, pues yo debo tener ese bisturí en buen estado. ¿Listo? O tijera, o bueno, lo que ustedes utilicen como herramienta manual. Acá nos habla de herramientas en general. ¿Listo? Bueno, estamos viendo todos la presentación. ¿Todos Sí, viendo la señor. presentación? Sí, Listo. señor. Perfecto. ¿Por qué? Porque adivinen qué viene la pausa activa mental. ¿Listo? Aquí va. Léanlo y coméntenlo. Y si la saben, ¿por qué? ¿O cuál es?
El silencio, ingeniero. Eso, John Wilder. Muy bien. El silencio. Listo. Si lo llamas por su nombre, desaparece. ¿Qué es? El silencio. Perfecto. Recuerden, acá cada vez que nosotros nos vemos, yo siempre les resalto el tema, les comento sobre realizar las pausas activas. Si bien nosotros tenemos una actividad en el sistema de gestión que son pausas activas, recuerden que esas las pausas activas que tenemos ahí, en la cartilla, pues es de más que todo osteomuscular, pero no me dejen la mente a un lado. Recuerden que debemos también ejercitarla, debemos también cuidar la mente, porque desde ahí es donde empiezan a aparecer todas las enfermedades, ¿vale? Listo. Riesgo mecánico, perfecto, lo tenemos. Entonces, si yo hablo o hablamos de riesgo eléctrico en mi actividad económica, ¿lo tengo o no lo tengo? Sí, señor, claro que sí, lo tenemos. ¿En dónde tenemos el riesgo eléctrico? Las entradas de las tomas eléctricas, los tacos, la caja de tacos para los diferentes elementos que tenemos, congelador, caja registradora, computadores, En general, Ok. todas las, Señor, iluminación. en general, todas las iluminación. conexiones que se tienen en el establecimiento. Exacto, entonces, riesgo eléctrico lo tenemos, sí. ¿Cómo se materializaría un riesgo eléctrico en la droguería? Cuando tenemos en mal estado todas las redes eléctricas, cuando no se encuentran señalizadas también, cuando las cajas o los tacos se encuentran en mal mantenimiento, no hacemos el mantenimiento que se debe realizar. Ok, por acá también nos dice, muy bien, Elizabeth, por acá nos dice Hernando, hay corriente, obviamente, en nuestro alrededor. Exactamente, estamos hablando de la calle hacia el establecimiento, perfecto. Cortocircuito, ¿cierto? Por acá dice llueve, puede que, sí, también puede tener injerencia el tema de una lluvia, ¿cierto? Vendavales con respecto a qué, a los transformadores o postes o energía, ¿cierto? Entonces, ¿nos puede afectar? Claro, nos puede afectar. Y recuerden, no solamente por acá abusar de las tomas, muy bien, sí. Esas tomas que están, mejor dicho, ya no le cabe otro cable, otra conexión, muy bien. Tormenta eléctrica, listo. Perfecto. Entonces nos dice acá, venga, hay riesgo eléctrico en cuanto a la alta, baja tensión o alta, media, baja tensión y la estática, ¿cierto? Eso también lo tenemos que tener en cuenta porque hay elementos que solamente con esa energía estática o electricidad estática puede llegar a generar un incendio, ¿cierto? Según el material. ¿Listo? Entonces me dice riesgo eléctrico. ¿Qué me dice acá? El riesgo eléctrico es la posibilidad de sufrir daños físicos internos o externos. Si ven acá, siempre me está hablando de interno y externo. Materiales al contacto con la corriente eléctrica. Las consecuencias pueden variar desde quemaduras, shocks graves y caídas hasta electrocución. Entonces, recuerden que el manejo de la electricidad, eso lo deben realizar, pues, gente que tenga la idoneidad, ¿no? Que sepa del tema y a veces dicen, no, yo lo hago, ¿sí? Pero no estamos tomando en cuenta que hay muchos factores que involucran que me pueda llegar a tener una electrocución o que me pase corriente, ¿cierto? Y hay que tener otra cosa en cuenta. La corriente en algunos aspectos, en algún momento lo hablamos en las capacitaciones y creo que fue más en el riesgo biomecánico, que son las condiciones físicas, ¿cierto? Entonces yo puedo resistir más que la otra persona. Yo puedo resistir un poco más la corriente eléctrica por mi contextura física o digamos que por la resistencia que yo tengo a ella. Hay personas que no. Ahora, tengan en cuenta que hay personas que también tienen de pronto una platina, por ahí de pronto tienen problemas cardíacos. Entonces, independientemente el voltaje me puede llegar a causar a mí pues obviamente un tema importante en la salud, ¿cierto? Quemaduras, pues de pronto una arritmia cardíaca.
¿cierto? Porque recordemos que nosotros funcionamos con electricidad, ¿cierto? Nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, funcionamos con electricidad, ¿cierto? Por eso es que cuando uno, de una u otra manera, le pasa cierta cantidad de voltaje, ¿qué es lo que pasa? No se suelta, ¿cierto? Lo que se hace es contraer el cuerpo. ¿Por qué podría pasar eso? ¿Por qué podría llegar a pasar eso? Contraerse el cuerpo y no soltarse. ¿Qué podríamos decir Por el de eso? exceso de carga eléctrica. Señora, otra vez, de nuevo. La corriente, o sea, la Por el corriente, exceso por de ejemplo, carga eléctrica. los músculos se contraen porque hay una acción actina-miosina que es estimulada por la corriente. Básicamente, exacto, básicamente lo que nos dice es que el cuerpo humano necesita energía para, digamos que, hacer una distensionar, ¿cierto? Digamos que abrir la mano. Necesito cierta energía del cuerpo, pero para cerrarla yo necesito más energía. Entonces, cuando me pasa más energía por el cuerpo, lo que hacen los músculos es recogerse, ¿cierto? Entonces, en ese momento, lo que hace el cuerpo, por eso es que dicen, lo cogió y quedó pegado. Por eso es que nosotros debemos tener mucha atención porque ya lo identificaron. Tenemos luz, tenemos conexiones eléctricas, tenemos los tacos eléctricos o el tablero de mando eléctrico en el establecimiento, ¿cierto? Claro, una cosa es la corriente que me puede llegar a pasar y otra cosa es que esa corriente puede generar incendios, explosiones, ¿cierto? Ahora sumémosle que sea un cortocircuito, como lo decían hace un momento, y ese cortocircuito o ese incendio llega a un tema de químicos o a los vecinos, o al contrario, los vecinos tienen un corto o hay un incendio por un tema eléctrico y me llegó al establecimiento. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos contemplar en el riesgo eléctrico. Entonces, ¿estamos expuestos o no? Sí, estamos expuestos al riesgo eléctrico. Ahora, alta tensión, para que ustedes lo tengan en cuenta, son esas antenas que pasan básicamente por las montañas de Colombia, que son las que llevan más de 35.000 voltios en sus cables, en su cableado. Nosotros obviamente pues no estamos expuestos a ellos porque hay personas o hay empresas que se dedican a ese tipo de actividad, ¿cierto? Que nos ayudan para que nos llegue energía a nuestros hogares y a nuestros establecimientos. ¿Listo? La de media tensión es lo que vemos nosotros en el poste, ¿cierto? Maneja de 1.000 a 35.000 voltios, es decir, ahí llega lo que viene de esas antenas grandísimas de electricidad hacia los barrios, ¿cierto? Hacia las ciudades. Entonces llega y hay a los transformadores que llaman. ¿Listo? Eso lo vemos, es una caja grande donde están obviamente los postes y donde sale la electricidad o la transforma, ahí sí, a baja tensión, que es menor a 1.000 voltios, que es la que llega normalmente a nuestras cajas o a nuestros tableros eléctricos. ¿Listo? Es menor a ese. Hay que tener en cuenta que si yo voy a hacer ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros proveedores y contratistas o con la persona que me va a hacer mis arreglos locativos. Yo debo garantizar que esa persona sea idónea para eso. A veces, ¿qué pasa? No, es que el primo de un amigo sabe de electricidad y viene para acá y me va a hacer va a sacar una toma que necesito y resulta que la persona es empírica o de pronto no tiene tanta experiencia y lo electrocutó. Ahí yo les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de esa persona que se electrocutó? De nosotros, Exacto. propietarios. Ustedes entran como responsabilidad compartida, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a la persona, venga y me hace esto, pues ahí, ¿qué estamos haciendo? Pues dándole o exponiéndolo a un riesgo. Más aún si yo no sé si la persona sabe o no sabe. Entonces, por eso es que la informalidad en Colombia está, digamos que tendiendo a cero. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tenemos responsabilidad. Entonces yo debo garantizar de que la persona sepa, que tenga pues obviamente sus cursos, ¿cierto? O de pronto que tenga un certificado que me diga, venga,
El curso la competencia la tiene, mejor dicho, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar eso de la persona que me va a hacer el arreglo locativo. Obviamente, si ustedes están en arriendo y la persona el arrendador, por ejemplo, contrató a una persona, pues hay que decirle también lo mismo, decirle, venga, su merced, la persona sí sabe o no sabe, o de usted dónde la conoció o lo contrató cómo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera le estamos abriendo la puerta para que la persona ingrese, ¿cierto? A realizar ese tipo de labor. Ahora, si la persona hace las cosas mal y aparte de que hace un cortocircuito y se electrocuta, hace un incendio, pues de una u otra manera nos vamos a ver afectados pues, por nuestra mercancía o hasta nuestra propia integridad. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente es la actividad que ustedes realizan, sino lo externo que los puede llegar a afectar en temas de mantenimiento. Eso es a nivel general, no solamente a nivel eléctrico, ¿no? O de electricidad. Entonces tengan en cuenta que hay que, si vamos a hacer mantenimientos en cuanto a temas eléctricos, que sea una persona idónea, ¿cierto? Para que lo realice, que sepa. Sí, obviamente hay cositas que ustedes dicen, no, venga, yo solamente es colocarle acá un poquito de cinta. Hay que tener en cuenta, pues, que debemos tener todas las precauciones para realizar ese tipo de cosas, que la idea es obviamente no realizarlas, sino que la realice una persona experta en el tema. ¿Listo? Y la estática. La estática es esa energía que a veces uno se saluda con alguien o se tropieza con alguien o pasa la mano en algún objeto y le pasa un corrientazo, ¿cierto? Y que obviamente no está conectado a ninguna fuente de energía. Ahí eso se llama la estática. Esa energía estática o esa electricidad estática, según el material que yo pueda estar manejando, puede llegar a ocasionar un incendio, ¿cierto? Entonces, la guata, por ejemplo, la guata eso se prende con cualquier cosita. Hay unas prendas de vestir que también se prenden con cualquier cosita. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo digamos que energía, que es la estática, obviamente no es tan peligrosa como las demás, pero pues igual hay que tener el conocimiento de ello y también nos lo está diciendo la GTC 45, alta, media, baja tensión y la estática. ¿Listo? Entonces sí tenemos de una otra manera riesgo eléctrico dentro de mi establecimiento. ¿Listo? Para que ustedes también lo contemplen y lo vayan analizando según su zona, según lo grande que sea su establecimiento y demás. ¿Listo? Locativo, nos pega pero con todo, ¿cierto? Nos está diciendo sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo que sean irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo y caídas de objeto. Acá nos están hablando prácticamente de lo que es cómo yo tengo mi mercancía organizada, cómo tengo mi establecimiento organizado, tengo o no tengo las salidas de emergencia, digamos que sin obstrucciones, mis elementos de emergencia sin obstrucciones, si de una u otra manera mi estantería está bien o está sujeta o no está sujeta, si está, digamos que bien almacenada la mercancía y demás. El riesgo locativo se refiere a las condiciones inseguras de un lugar de trabajo. Ahí con eso está abarcando prácticamente lo que es la organización y el orden de aseo que yo le tenga a mi establecimiento. O una ubicación geográfica que puede causar accidentes, lesiones o pérdidas para la empresa y sus colaboradores. Entonces, aparte que va enfocado a que la persona tenga algún accidente por tema locativo, también están hablando de pérdidas para la empresa, o en este caso para la organización o para su establecimiento. Estas condiciones incluyen desde la mala distribución de espacios, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso lo importante de tener un plano de evacuación, ¿cierto? Ese plano de evacuación me va a ayudar a mí a mantener el orden de una u otra manera de mi establecimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar las salidas o las rutas de evacuación. ¿Listo? Pisos en mal estado, verificar lo que siempre hemos hablado, verificar si hay una tableta suelta, si de pronto hay una tableta rota, si hay un hueco, porque a veces no los encontramos,
¿cierto? Falta de señalización, importante el tema de señalización, y obviamente que esa señalización cumpla con lo establecido normativamente, hasta deficiencias estructurales que pueden provocar caídas, tropiezos, golpes u otros tipos de accidentes laborales. Entonces, tengan en cuenta que el riesgo locativo, por eso nosotros tenemos, o en la droguería ustedes tienen, la herramienta de una inspección locativa, ¿cierto? La idea es que ustedes la vayan chequeando, la vayan verificando y que no se les vuelva paisaje lo que ustedes identifiquen. Por ejemplo, el ejemplo que les coloco normalmente en matriz de riesgos. Si yo tengo el vidrio roto en una de mi estantería, o pues, de mi estantería, de mis vitrinas, ¿cierto? Y lo identifiqué en la inspección, pero resulta que en el mes siguiente vuelvo y paso y, venga, verdad que yo tengo acá un vidrio roto, y vuelvo y lo pongo, y pasan 3, 4 meses y sigo con la misma observación. Recuerden que en las inspecciones, si yo identifico algo que no estoy cumpliendo o algo que me genere riesgo, yo tengo que generar un plan de acción o un plan de trabajo para que lo que yo identifiqué lo corrija. Entonces quiere decir que si yo identifiqué el vidrio roto, pues al siguiente mes yo ya lo tenga, digamos que yo haya hecho el cambio y ya la próxima le coloco, venga, ya no tengo el vidrio roto, perfecto, estoy ok. Si ven, entonces no solamente es llenar el documento por llenarlo, es verificar, ¿cierto? ¿Qué puedo llegar a hacer con respecto a ese peligro o a ese riesgo, ¿cierto? Para poder disminuirlo o eliminarlo, ¿cierto? No solamente llenar el documento y colocarlo allá en la plataforma, que eso es de una u otra manera lo que vamos a nosotros a revisar. Que no, no, es que el extintor está despresurizado. 2, 3, 4 meses con la misma observación no debería estar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Elizabeth, cuéntanos. Sí, ingeniero. De hecho, nosotros cuando hacemos las actas mensuales y trimestrales para las revisiones locativas y esto, pues allí tiene que quedar documentado, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo que hacemos para poderla subir al sistema. Correcto. Entonces, pues ese es un ente de control que nos garantiza que estamos haciendo las cosas bien o que algo estamos pasando por alto y que debemos mejorar. Exacto. Entonces, tengan en cuenta que ese tipo de acciones, de una u otra manera, son autoevaluaciones o revisiones internas que yo hago de mi sistema. ¿Listo? Don Nelson, cuéntenos. Muy buenos días, ingeniero. Hágame un grande favor, me se tocó el tema de los extintores. Sí. Yo usualmente cada año lo mandaba a calibrar, pero pregunto, ¿eso necesita su certificado y hay que subirlo a la aplicación? ¿Me corrige, por favor? Recuerden que hay un tema que es el extintor, que es la foto del extintor, dónde está ubicado, ¿cierto? Para nosotros dimensionarlo, en dónde está ubicado, y pues Droxy ya les ha comentado más o menos en dónde pueden llegar a tener el extintor. La idea es que obviamente garantizar de que no esté obstruido, que esté visualmente, ¿cierto? Que se vea. Y el certificado, recuerden que cada año que nosotros le hacemos el mantenimiento, ¿cierto? A ese extintor o la recarga según corresponda, en la parte de abajo normalmente colocan cuándo fue que yo hice el mantenimiento y para cuándo es la próxima recarga o el próximo mantenimiento. Ese es el certificado. Entonces le toman la fotico del extintor 1 y la fotico de ese certificado, de que yo realmente le hice. Listo, el mantenimiento. Ese es el certificado como tal, don Nelson. Ok. ¿Listo? Es que Así certificado que un documento que me diga que no, nosotros estamos verificando es que realmente ustedes año tras año pues tengan el extintor pues en buenas condiciones y pues para que ustedes lo tengan para utilizarlo. ¿Listo? Gracias, Felipe, muchas gracias. Listo. Bueno, locativo lo tenemos contemplado y estamos haciendo una acción de una u otra manera para ese tipo de riesgo. Ahora el tecnológico, ¿qué querrá decir el tecnológico? ¿Qué será eso el tecnológico? Los computadores. Doña Luz sistemas. Marina, perfecto. Los computadores entran en riesgo tecnológico. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿O cómo lo podemos dimensionar al riesgo tecnológico?
la mala manipulación de algún, pues, algo tecnológico, ya sea computador, celular, las mismas impresoras, mala Sí, manipulación. sí, señor. También. Cuando le hackean a uno las cuentas, las redes. Perfecto, Luz Dari. Lo que son ese tipo de deficiencias que podemos llegar a tener y nos roban la platica de la cuenta, ¿cierto? O nos roban información. Eso es riesgo tecnológico. Vamos a mirar qué nos dice la teoría. Explosión, fuga, derrame, incendio. Ya lo vamos a ver. Como nos estaba diciendo Hernando, si yo manipulo mal ciertas situaciones o ciertos temas tecnológicos, puedo llegar a generar esto. Explosión, fugas, derrames, incendios, ¿cierto? Pero eso va más allá de ese tipo de situaciones. El riesgo tecnológico refiere a la probabilidad de sufrir daños y pérdidas como accidentes, incendios, explosiones o contaminación. Cuando hablamos de riesgo tecnológico, ¿cierto? También debemos hablar de, digamos que, por eso les decía que eso viene todo amarrado. Si yo tengo un equipo electrónico, ¿cierto? Donde yo tengo mi droguería cloud, tengo toda la información de mi sistema de gestión, pero resulta que no le he hecho mantenimiento a las tomas corrientes y me genera un cortocircuito y se me dañó el extintor, perdón, se me dañó el computador, ¿cierto? Y yo no había hecho la tarea de subir las evidencias a mi droguería y se me perdió la información porque se quemó el disco duro. O por mala funcionamiento de algún tipo de sistema que yo tenga dentro de la droguería, ocurrió un incendio. Se me perdió la mercancía y dañé toda mi locación, mi establecimiento. ¿Cierto? Entonces ahí estamos hablando que de ese tipo de tecnologías nos pueden llegar a generar explosiones, fugas, derrames, incendios. ¿Listo? Ahora, dentro de ese mar de tecnología que ahora nos está abordando, ¿cierto? Ahora que estamos nadando en la tecnología, nos están hablando que hay riesgos informáticos y de seguridad. Se refiere a los fallos de software o hardware, ¿cierto? Accesos no autorizados, ciberataques, robos de datos confidenciales. Entonces, una cosa es que se me dañe el computador y otra cosa es que se me dañe, no sé, por ejemplo, la plataforma. Se me perdió la información, el usuario se me perdió, algo pasó y tenemos ese riesgo, ¿cierto? De software y hardware, ¿listo? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Riesgos de sobrecarga de la tecnología y a veces a veces lo asociamos más por el tema psicosocial, pero miren lo que me dice acá. Riesgos de sobrecarga de la tecnología puede sufrir por el uso excesivo de dispositivos que lleva a una disminución del tiempo de sueño, aislamiento social o irritabilidad. Entonces, todo ello también me llega a generar de una u otra manera, obviamente, sobrecarga en mente, en el tema mental, psicosocial, pero también es un riesgo de sobrecarga de tecnología, digamos que a nivel afecta todo, servicio, afecta manera de manejar mi negocio, ¿cierto? Entonces, hay que tener o hay que saber manejar la tecnología, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de situaciones a nivel tecnológico lo debemos generar y también contemplar, ¿listo? Si bien en algún momento estar en redes sociales a mí me genera como un descargo de emoción, ¿cierto? En cuanto a lo que es la carga laboral, debemos también manejarlo por tiempo, ¿cierto? No es que todo el tiempo yo esté ahí pegado al TikTok, a Instagram, a Facebook, bueno, a todas estas redes sociales que tenemos ahora a la mano. Entonces hay que tener en cuenta que eso también nos genera como riesgo tecnológico que nos afecta a la mente y de una otra manera nos va a afectar nuestro entorno laboral. ¿Listo? ¿También lo tenemos? Sí, también lo tenemos. Hay que tener en cuenta pues cuál es la proporción de riesgo que yo puedo, alto, medio o bajo, ¿cierto? Pero lo sigo teniendo y lo tengo. Hay que saber manejar el tema de tecnologías. ¿Por qué? Por lo que nos decía hace un momento el Luz Dari. A veces en las mismas redes sociales o en el mismo celular, uno le pica por allá un link y nos roban todo, ¿cierto? O entramos a una página que no es la autorizada por ejemplo, el banco
en el computador y resulta que es una página ficticia y nos robaron la cuenta y nos desocuparon la cuenta. Hay que tener en cuenta ese tipo de riesgos que nos está abordando y hay muchas personas que son o tienen la mente no en pro de bienestar, sino en generar de una otra manera riesgos hacia nuestros negocios y hasta nuestra vida personal. ¿Listo? Entonces, ¿también lo tenemos? Sí, también lo tenemos. Listo, pausa activa mental. A ver, todos mirando la pantalla, por favor, me confirman. Miremos la pantalla un momentico. ¿Todos? ¿Todos? Listo, vamos a ver. Por acá ya adivinaron la primera. Vamos con esta segunda pausa activa mental. A ver, ¿cuál sería la estrategia o cómo yo llevo el agua en un colador? ¿Congelada? Muy bien, Luis Alfonso. Congelada, muy bien, perfecto. Hay que tener en cuenta los estados físicos de la materia. Muy bien, eso debemos realizarlo, muy bien. Esa es una buena de las estrategias para poder llevar el agua en un colador. Así debemos nosotros tener la mente activa para generar estrategias, ¿cierto? Para eliminar o sustituir o bajar el nivel de riesgo de lo que tenemos en nuestra actividad económica. Muy bien, don Luis Alfonso. ¿Listo? Bueno, nos falta el riesgo público. ¿Lo tenemos? Claro que sí, también tenemos riesgo público, robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etcétera, lo que nos dice a nosotros la GTC 45. Ahora, peligros de origen humano intencional o actos violentos y delictivos. Se puede afectar la integridad física y mental de las personas, así como sus bienes y patrimonios en espacios públicos o dentro de la jornada laboral, como robos, secuestros, extorsiones y atentados. ¿Cómo así física y mental? ¿Por qué mental? ¿Por qué Porque creen queda uno ustedes que el riesgo traumatizado, público me da eso? Señora Luz Marina. queda uno traumatizado. Exacto. Si sucede algo grave. Exacto, solamente el hecho de nosotros tener la experiencia de que me roben va a afectar el tema mental. Ya no vamos a ser los mismos, ya no vamos a tener la misma confianza, ¿cierto? De atender a nuestra clientela. Vamos a estar muy desconfiados. ¿Afectó el tema mental? Claro. ¿Me afecta el negocio? Claro que sí. ¿Listo? Por eso nos dice aquí o nos desglosa un poquito más el tema de riesgo público. Impacto, ¿cierto? Impacto en personas y bienes. Pueden causar lesiones físicas o psicológicas, lo que estamos hablando, dañar instalaciones y bienes y generar pérdidas económicas. Acá el tema de riesgo público, por eso es que uno de sus riesgos prioritarios, si no es el más importante que ustedes tienen o el prioritario, que es el riesgo de condiciones de seguridad, en cuanto al riesgo público, ¿cierto? Genera muchas cosas. La probabilidad puede que sea alta y la consecuencia puede ser catastrófica, ¿cierto? En que se materialice el riesgo público en temas de robos, atracos, asaltos, atentados y demás, pues me va a afectar bastante mi parte locativa y mi parte o mi actividad económica como tal. Espacios públicos ocurren comúnmente en lugares públicos y de tránsito de hacia o desde el trabajo. ¿Cómo así? Cuando haya zonadas, no, que es que bloquearon la vía de tal cosa. Ese tipo de riesgos también lo tenemos que identificar. Ya, pues obviamente, si yo tengo la droguería a una cuadra, 2 cuadras, pues de pronto, pronto no sea tan complejo, ¿cierto? Pero si no falta que dentro donde yo normalmente trabajo o está ubicado mi establecimiento, sea que normalmente no, que hay un estallido social y caen dentro de ese nuestros establecimientos, ¿cierto? Entonces también hay que contemplarlo. Yo debo identificar si es así o no es así. No, yo estoy en una parte súper tranquila, aquí no pasa nada de esos estallidos públicos o de estallido social, o no infiere. Listo. Causa principal de la conducta humana, ya estamos hablando de comisión, de ya la persona que roba, ya la persona que asalta, ¿cierto? La que atraca, ¿cierto? El delincuente como tal. ¿Estamos expuestos? Sí, porque nosotros estamos abiertos al público, ¿cierto? Nada que hacer.
Por eso es uno de los que tenemos como prioritarios en cuanto a lo que es el riesgo de condiciones de seguridad como número uno para ustedes, como lo que les digo, la probabilidad es alta y la consecuencia puede llegar a ser también pues muy catastrófica o de violencia y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que desde nosotros, ¿qué podemos realizar como temas preventivos? ¿Listo? Y hay unos riesgos que me habla a mí la GTC 45, que son accidentes de tránsito, trabajo en alturas y trabajos en espacios confinados. ¿Qué pasaría acá? Pues normalmente uno dice, no me aplica, ¿cierto? No me aplica porque a menos de que yo tenga domiciliario, ahí ya cambia el tema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo el domiciliario, la persona va a trabajar a realizar una labor para la droguería. ¿En dónde? En calle. ¿Listo? Entonces, ahí sí les aplicaría, pero en ese momento cambiarían los riesgos, ténganlo en cuenta. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Si yo cambiaran los riesgos, cambiarían los estándares, porque yo el riesgo se me aumenta, ¿cierto? La exposición a mi colaborador aumenta. Entonces, no deberíamos tener en este momento el tema de accidentes de tránsito. Ah, venga, es que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, eso digamos que no entraría como actividad económica, ¿cierto? No es trabajo, es un desplazamiento, pero entonces no entraría como aplicable a su actividad económica como tal, ¿listo? Obviamente, trabajo en alturas, a ustedes no les aplica. Recordemos que hay una resolución que, o actualizaron, mejor, cambiaron el tema de trabajo en alturas. Antes nos decían que era de 1,50 m en adelante, era trabajo en alturas, ahora lo cambiaron a 2 metros, es decir, 2 metros prácticamente es un segundo piso. Yo trabajaré en un segundo piso. Eso a ustedes tampoco les aplica. ¿Listo? El tema de trabajo en alturas por la actualización y las dimensiones normalmente que tiene una droguería. ¿Listo? Y el espacio confinado, a ustedes tampoco les aplica. El espacio confinado, como vemos ahí en la imagen, es un espacio donde solamente tiene una entrada y una salida, pero esa entrada y esa salida es menor a 1 metro. ¿Cierto? Entonces yo tengo prácticamente, ahí el señor se está metiendo en un tanque donde la entrada y la salida básicamente es como de 80 centímetros, por ejemplo, 90. Eso es espacios confinados que a ustedes tampoco les aplica, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que si bien los contempla la GTC 45, pues nosotros no lo contemplamos en nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos porque definitivamente a nosotros pues no nos va a aplicar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y tener, obviamente, pues la posibilidad de garantizar que si mi proveedor, ¿cierto? Si mi proveedor va a hacer un trabajo en ello, hay que tenerle cuidado. ¿Listo? Por ejemplo, los que van a instalar lo que es el letrero como tal, Droxy, de pronto van a trabajar en unas alturas diferentes. Hay que garantizar que si son 2 metros, pues en adelante, pues decir, venga, usted tiene curso de trabajo en alturas, usted tiene los documentos para realizar ese tipo de trabajos, tengan cuidado, ¿cierto? Que ustedes también lo contemplen independientemente que no esté en la matriz. ¿Listo? Bueno, en cuanto a todo esto, si ustedes ven acá, hablamos de muchos riesgos, ¿cierto? Que me contempla a mí la GTC 45, que a algunos les aplica y hay unos que definitivamente no nos aplican, que no estamos ejecutando actividades como temas de accidentes de tránsito o digamos que desplazamientos laborales, trabajos en alturas y espacios confinados. Es decir, que para la prevención de este factor de riesgo de condiciones de seguridad en general, nos habla de de señalización, ¿cierto? Debemos tener una muy buena señalización, incluyendo plan de evacuación o plano de evacuación, según corresponda, capacitación en este tipo de riesgos, ¿cierto? Estar enterados de si hay cambios o hay actualizaciones en cuanto a lo que es electricidad, lo que es riesgos mecánicos y demás. ¿Listo?
Refuerzo de seguridad física, ¿cómo así? Venga, si yo definitivamente estoy en un barrio, en un pueblo, en un corregimiento, donde de una u otra manera es un poco complicado en temas de seguridad, pues yo debería implicar o empezar a generar ese tipo de barreras, ¿cierto? Yo refuerzo mi seguridad física, de pronto con vidrios, de pronto con rejas, o he visto droguerías que después de cierta hora del día colocan una reja, ¿cierto? De 6 de la tarde en adelante, por ejemplo, ¿cierto? Por el tema de la oscuridad y demás. Hemos visto, entonces hay que analizar mi establecimiento si necesita o no necesita un refuerzo de seguridad física, ¿listo? Contacto frecuente con los grupos de apoyo externo. Yo debería tener un contacto directo pues con la Policía Nacional o el cuadrante de la policía, el CAI, como se conozca, ¿cierto? Lo mismo con bomberos, lo mismo con mi grupo de, por ejemplo, obviamente el 123, Defensa Civil. Sé que eso está o debe estar dentro del plan de emergencias, pero nosotros no vamos, ay, venga, ¿cuál es el número? Venga, me meto hasta allá a mi droguería Club para mirarlo. No, ustedes saquen el listadito con esos números y ténganlo ahí a la mano, ¿cierto? Como les comento, si ustedes hay, yo sé que hay muchas zonas a nivel nacional que hacen como comités de seguridad, participen en esos comités de seguridad, ¿listo? Alarmas, si tienen alarmas, mucho mejor. Alarmas, lo que es cámaras y demás, eso de una otra manera, el delincuente ve todo ello, analiza, y si ustedes tienen todo ese tipo de prevención, pues ya la van a pensar 2 o 3 veces para poder ingresar a sus locales a hacer daño. ¿Listo? Y como les comentaba, en temas mecánicos y de maquinarias y herramientas, el tema de mantenimiento, no solamente hacia ello, sino hacia también lo que es la parte locativa, ¿listo? Mantenimientos a nivel general para disminuir el riesgo de condiciones de seguridad. Si ustedes ven el de condiciones de seguridad, donde se llegue a materializar un riesgo de estos, digamos que la consecuencia puede ser grave, ¿listo? En nuestro establecimiento y obviamente pues para nuestra salud. Se materializa uno de ellos y la consecuencia es grave. Entonces, por eso es uno y el más importante en este momento para las droguerías, el riesgo de condiciones de seguridad. ¿Listo? Por eso, ya finalizando la capacitación y la charla del día de hoy, les comento esto. Nos dice, la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Un filósofo alemán, Arthur, y el apellido que no sé pronunciar. ¿Listo? Y el ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. Joseph Leonard, investigador estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Filosofía en 1985. ¿Listo? Entonces, quedémonos con este mensaje. Recordemos que todo esto es prevención, todo esto es para el pro y el beneficio de ustedes, ¿cierto? Y lo que siempre les digo, ustedes realizan temas preventivos a nivel general y están cumpliendo indirecta y directamente con el tema legislativo, ¿listo? Con lo que nos obligan a nosotros a tener. Entonces, hagamos temas preventivos, no nos accidentemos, no produzcamos de pronto ese nivel de riesgo para que nos llegue a ocurrir algo, no solamente a nosotros, sino a nuestros compañeros y subalternos, y obviamente pues a nuestro, digamos que establecimiento y nuestra actividad económica. ¿Listo? Les voy a colocar acá en el chat el link de asistencia para el día de hoy, para que por favor recordemos, lo diligenciamos y les va a llegar a ustedes la constancia directamente al correo electrónico para que hagamos la gestión y lo subamos. ¿Listo? Ya se los voy a colocar. Denme un momento.